Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla su hermano en Cristo, Ramón Díaz, del Ministerio MIC Revelación Divina. Bienvenidos todos los ministros y todo el pastorado y todos los ministerios. Y muchas gracias, y queremos darle también la bienvenida a los amigos de amigos y a todo aquel que nos está visitando por primera vez. Amén. Le pedimos, ¿verdad?, al Señor primero para que usted pueda quedarse con nosotros. Comenzaré haciendo algo que no acostumbro. Y eso es que decirle algo sobre mi persona. Porque prefiero hablar de la palabra de Dios, hermanos. Porque de Él y de su palabra es que tenemos que hablar. Pero hacerle notorio que este ministerio defiende el Evangelio. Porque creo que el único lugar donde está la verdad con seguridad es en la palabra de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Les declaro lo siguiente, con toda humildad. Si me quitan el hablar de la palabra, mejor es que me quiten la vida. Y no es que estoy testificando o que vaya a testificar, pero todos por igual, en los días que fuimos traídos a los pies de Jesús, pudimos experimentar de forma abrumadora al ser perdonado de nuestros pecados. Se dijo la semana pasada que habíamos llegado con manos vacías, sin méritos. Que no dependemos o no se depende de obras para recibir el perdón de parte de Dios. Hasta cierto punto, si se le quita la justificación de la doctrina de Cristo, que es solo por la fe, es quitar a Cristo. Y si se quita a Cristo, es quitar el Evangelio. En cada generación se ha venido luchando por el Evangelio. Y cuando se enseña de forma clara y de forma ordenadamente, esto trae conflicto. Y esto lo he visto y lo veo todo el tiempo. La mayoría de los creyentes, y no lo digo con gozo, sino con lamentación, prefieren huir en lugar de luchar. Y hasta prefieren quedarse en su zona confortable. Por mucho tiempo se ha debatido lo que el apóstol bien claro lo dice. El apóstol dice en Romanos, o en el libro de los Romanos, que por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y él enseña de forma consistente que la justificación es solo por la fe. Amén. No sé por qué este tema tiene que ser debatible o debatido o creerse de una o de otra forma. Esto está bien claro y es parte de la doctrina del Evangelio, la cual nosotros confesamos y tenemos por creencia. Santiago, en el capítulo 2, su verso 14, Santiago parece negar
nótese que usé la palabra o término parece, que quiere decir que no es. Pero Santiago parece negar que es solo por la fe, diciendo más bien por fe y por obras. En otras palabras, él está en la forma que lo dice, que una persona es justificada por lo que hace y no solo por fe. Repito, parece que sería lo contrario. Antes de seguir, aclaro que la dificultad que existe es que tanto en la carta de Pablo a la iglesia que estaba en Roma, como en la carta de Santiago, la expresión o el término justificación en el griego se usa en ambos escritos. Incluso cuando Pablo quiere probar su punto, él acude a Abraham en el capítulo 15, según Génesis, donde dice que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Y por eso es que Pablo insiste en el capítulo 4, en el libro a los Romanos, señalando que la fe de Abraham lo justificó antes de él hacer buenas obras. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando Santiago quiere demostrar su punto, él también utiliza a Abraham, diciendo de Abraham que Abraham no fue solamente justificado por su obra, sino que a la vez al ofrecer a Isaac en el altar, lo hizo para que su fe se cumpliera. ¿Estamos? Como siempre digo, ahora bien, a la vez pregunto, ¿estarían los dos apóstoles, los dos escritores, abordando sobre la misma pregunta? ¿Habrá usted pensado o lo ha visto de esa forma? Pues mire bien, porque las escrituras no se contradicen. Primero, Santiago comienza haciendo las preguntas con ese plural. Conforme a Santiago 2:14, leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, ¿cómo? Sí, hermanos. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Ve? Una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿podrá la fe justificarlo? ¿Podrá la fe salvarlo? En otras versiones. Entiéndase, nadie puede ser salvo sin antes ser justificado. La pregunta a la cual Santiago responde es como sigue. ¿Qué clase de fe se debe tener para que alguno pueda ser justificado? La contesta que Santiago da no es diferente a lo que Pablo dice a la iglesia en Roma, en su capítulo 4, 5 y 6. Pablo, hablando sobre el tema de la justificación, demuestra que el fruto de tu justificación, mi justificación, o lo que atestigua, o la manifestación de la verdadera fe, es la obediencia. Santiago, por otro lado, hablando de lo mismo, en Génesis capítulo 22, como dije ahorita, que Abraham demostró su fe cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Amén. Por lo tanto, aclaramos lo siguiente. Pablo hace la pregunta. Finalmente, ¿cómo una persona es justificada ante Dios? Por otro lado, Santiago pregunta, ¿cómo una persona afirma
tener fe justificada o salvadora? Conforme a Santiago. Ahora pregunto, ¿justificada ante quién? ¿O la fe justificada ante quién? Obviamente ante los hombres. Porque nosotros los hombres no podemos ver el corazón. No conocemos el corazón de esa o de cada persona. Hay que ver que Dios no tuvo que esperar hasta Génesis 22 para saber si la fe de Abraham que manifestó en su capítulo 15 fue o era verdadera fe salvadora. Pero ningún hombre lo sabe hasta que ve el resultado de esa fe en el acto de Abraham con el sacrificio de su hijo Isaac. Este es el meollo del asunto, como siempre digo. La religión enseña que si hay imperfecciones en tu vida, es decir, un pecado venial, para los que no entienden la palabra venial, significa pecado pequeño, insignificante, un pecado leve o trivial, aunque hay personas que dicen que el pecado es pecado. Entiéndase lo que quiere decir pecado venial. Que si hay un pecado de esa índole pequeño en tu registro, no importa que tú no tengas pecado mortal, no importa siendo fiel a la congregación, la iglesia a la cual pertenece, fiel a los cultos, hace buenas obras, te mantienes en oración, conforme a la religión, si mueres con una imperfección en tu vida, para el cielo o no vas. No entiendo eso, ni lo concibe mi mente, ni nunca lo va a concebir. Porque conforme a lo que he acabado de decir, antes de ir al cielo, tienes que totalmente purificarte o tenemos que purificarnos. Repito, conforme a la religión, si para ir al cielo primero yo tengo que purificarme, primero, diría yo, imposible, cosa difícil. Es más, eso no suena ni como el evangelio de la buena nueva, que quiere decir buena noticia, una noticia. Si eso es así, repito, que venga otro y me lo diga. La buena nueva del evangelio de la Biblia y de la justificación solo por la fe es que soy declarado justo por Dios. Tú has sido declarado justo Amén. por Dios en el momento que pusiste tu confianza en Cristo. Porque poner mi fe o usted poner, ¿verdad?, su fe en Jesús, Dios de inmediato asigna transferencia o imputa la perfecta justicia de nuestro Señor Jesucristo a tu cuenta, a mi cuenta. Entiéndase, esa sí es buena noticia. Eso quiere decir que la base de mi justificación no es mía propia, sino es importada, ¿verdad? O no importa cómo la haya obtenido. Amén. Esa justicia que se heredera ha sido por la justicia de otra persona fuera de ti y fuera de mí. Tal como Cristo, cuando Cristo murió por ti y por mí, por todos nosotros. De la manera que Cristo murió por nuestros pecados, le fueron transferidos, imputados o ponerse en la cuenta de Cristo. Asimismo, más luego su justicia se nos fue imputada a nosotros. De modo que el único instrumento por el cual estamos vinculados, estamos unidos a Cristo y a los beneficios de su expiación y de su justicia
es la fe. Dios te bendiga, Dios te guarde y que estas enseñanzas te sean de grande bendición y mucho desarrollo a tu vida espiritual mientras caminamos con Cristo. Dios te bendiga. Amén.